Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanos y hermanos, bienvenidos a este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy estamos celebrando una fiesta grande, ¿sí? La fiesta de la Santísima Trinidad, que parece muy difícil de conceptualizar, pero al fin y al cabo podemos tener algunas ideas de lo que es Dios en su expresión como tres divinas personas y un solo Dios verdadero. Pero antes de hacer eso, antes de hablar sobre la Santísima Trinidad y cómo eso pues nos debe afectar a nosotros en un sentido muy positivo, vamos a hacer una pausa en nuestro acelerado caminar diario. Pongámonos en presencia de Dios, hermano, hermana. En este momento vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Jesús, Hijo del Padre, segunda persona de la Santísima Trinidad y tercera persona de la Santísima Trinidad, Espíritu Santo, amor puro entre el Padre y el Hijo, tan puro que es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Yo te doy gracias, Padre, por ese llamado a la unidad, comenzando en esas propias familias que muchas veces están tan desintegradas y con tanta falta de unidad, porque desafortunadamente el amor no reina. Yo te pido, Señor, que no solamente contemplemos tu ser como un Dios trino, un Dios uno, pero que eso tenga significado para nuestras vidas, mi Dios. Que nos ayude a comprender que al ser creados a imagen y semejanza tuya, estamos llamados a imitarte a ti, Señor. A tratar de vivir como tú nos enseñas, mi Dios. A ser familia de verdad. En estos días en que hay tantos divorcios, en que hay tantos pleitos entre esposos, entre padres e hijos. Yo te pido, Señor, por la paz en las familias. Te pido, Señor, que el amor genuino de verdad se desarrolle en cada familia que me está escuchando y a través de ellos en otras familias, Señor, porque el ejemplo lo podemos dar para bien o para mal. Y que a través de nuestro ejemplo, Señor, de unidad en nuestra familia, de comprensión, de amor verdadero, de genuino deseo de el bienestar del otro y de buscarlo, Señor. Que nosotros no solamente nos podamos cimentar en esa roca que es Jesucristo, que nos enseña, dándonos el mandamiento por excelencia cuando nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35, les doy un mandamiento nuevo, les doy un mandamiento nuevo. Porque es tan difícil de poner en práctica, Señor, pero se puede con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo. Y ese mandamiento es que se amen, hasta darlo todo por el otro, como yo he hecho por ustedes. Ese es el mandamiento nuevo. Enséñanos, mi Dios, a amar de verdad, aunque nos duela, porque el amor muchas veces y no siempre duele profundamente, Señor. Pero qué hermoso cuando se construye, Señor, un templo, una iglesia, cuando se construye una catedral, mi Dios, hay sacrificios, hay sudor, hay trabajo y hasta hay dolor, Señor. Pero qué hermoso cuando se ve terminada la obra. Qué hermoso, Señor, cuando nosotros un día estemos ante tu presencia y podamos contemplar la obra que tú hiciste a través de nosotros, a través de nuestras manos, a través de nuestra voluntad y particularmente a través de nuestro corazón henchido de amor por el hermano, particularmente
el que más nos ha hecho sentir dolor, mi Dios, el que más nos ha herido, el que más nos ha lastimado. Así hiciste tú, Señor. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Ay, pero yo no soy Jesucristo. No eres Jesucristo, pero estás llamado a vivir como Jesucristo. Y Dios te da la fuerza para así hacerlo. Para que formemos esa unidad a imagen y semejanza de ese que es un Dios trino, 3 personas, un solo Dios verdadero, un Dios uno en esa unidad, en amor, para siempre. Enséñanos, oh Dios, para que siguiendo tu ejemplo de unidad, podamos nosotros ser agentes, instrumentos, medios de unidad en este mundo tan necesitado de unidad y de amor. A ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Amén, hermanas y hermanos. Amén. Bendito sea el Señor. Damos gracias a Dios por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman pidiendo oración y qué bueno, qué rico nos sentimos al poder pues apoyarnos ustedes en oración, sabiendo que cuando 2 o más estamos unidos en el nombre de Cristo Jesús en oración, ahí Él está entre nosotros. Damos gracias a Dios por Ana de Ohio, que pide oración por el eterno descanso de su mamá, Berta Vega, y fortaleza y consuelo para ella. Y acuérdate, mija, estamos todos de paso. Aquí nadie se queda para siempre. Este es un proceso muy pequeño comparado con el que vamos a experimentar en la eternidad. Y el Señor Jesús lo ha prometido, que el que cree en Él, aunque muera, vivirá para siempre. Cuenta con nuestras oraciones. Yolanda de New York pide oración por su nieta Aliana, que Dios le bendiga y que se encamine con la fuerza y el poder del Espíritu Santo de Dios en el camino de la victoria, que es Jesús el Señor. Pedimos por la familia Vargas de New York, que pide oración por la salud y el bienestar de todos, que así sea, Dios les bendiga en abundancia. Antonio de Wisconsin pide oración por el eterno descanso de su mamá, Ernestina Carballo, que el Señor la bendiga a ella con la corona de los santos, que es el cielo, y a ti, mi hijo, pues te dé la certeza de que un día la vas a ver de nuevo, pero ya no con tristeza, ni con enfermedades, ni con dolores, sino que gozándose a plenitud del amor y la presencia de Dios. María de Jesús de Florida pide oración por toda la familia, ya que hace poco falleció la mamá Eulalia Cuña López, que Dios bendiga a Eulalia con la corona de los santos, que es el cielo, y a toda la familia, que le dé mucha paz, sabiendo que un día estaremos juntos en la gloria de Dios. Linda de Texas pide oración por su hija Elizabeth, que el Señor bendiga a Elizabeth y le encamine en el camino de la victoria, que es Jesús el Señor. También pedimos por Antonia Sierra de New York, que pide por todos sus hijos y nietos. También pide oración por el alma de su esposo Francisco Sierra, que Dios les bendiga en abundancia a él y a todos ustedes. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de Facebook. No nos olvidamos, hermanos. Y ya bien sea a través de la radio o a través de este medio televisivo o a través de los medios que estén a nuestro alcance, siempre estamos y estaremos unidos en oración por ustedes. Y queremos recordarles que los únicos medios oficiales de las redes sociales del Padre Pedro son las siguientes: facebook.com/ppedro Núñez, facebook.com/ppedro Núñez. También tenemos Twitter, Instagram y YouTube, y se pueden comunicar con nosotros yendo a la siguiente dirección: @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez. Y por favor tengan cuidado con perfiles falsos que piden apoyo económico en mi nombre. Nunca haremos eso a través de estos medios sociales de comunicación. Estos días la iglesia está de nuevo de plácemes. Qué rico, una fiesta y otra fiesta y otra fiesta. Sí, pues la vida es una celebración. ¿Por qué? Porque si Dios con nosotros, ¿cómo no celebrar las múltiples facetas de la intervención de Dios en nuestras vidas y lo mucho que nos habla acerca de la importancia de vivir en el camino de la victoria de la vida, que al fin y al cabo es Jesús? Pues hoy la iglesia celebra la fiesta de la Santísima Trinidad. Digo hoy, en estos días, ¿verdad? En estos días
Depende de cuando ustedes estén viendo o escuchando este programa. ¿Y qué significa la Trinidad? Fíjense aquí en la pantalla ustedes ven una flor de lis. Esa es una de los símbolos más antiguos de la Santísima Trinidad. 3 en 1, 3 en 1. Y eso es precisamente lo que significa la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas divinas, un solo Dios verdadero. No hace mucho tiempo atrás un amigo me decía que un profesor, cuando él estaba en la universidad, le había dicho que Jesucristo no podía ser Dios. Le dijo, Jesucristo no puede ser Dios. ¿Y por qué no puede ser Dios? Preguntó mi amigo. Pues simplemente porque Dios no puede morir. Y Jesucristo murió en una cruz. Este pobre profesor no sabía mucho de teología, no sabía mucho de Biblia. No sabía que en Jesucristo hay 2 naturalezas. La naturaleza humana, pero también está sobre todo la naturaleza divina. Es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad que es engendrado en el vientre de María Santísima por obra y gracia del Espíritu Santo. Y ese no muere. Dios no muere, definitivamente. Lo que muere es lo físico de la segunda persona de la Santísima Trinidad que fue encarnado en el vientre de María. Muere el cuerpo de Jesús. Muere Jesús como hombre, pero no muere Jesús como Dios. No muere el Hijo de Dios. No muere la segunda persona de la Santísima Trinidad porque Dios no puede morir. Pero es algo parecido, por ejemplo, cuando hablamos de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, como tu cuerpo o el mío. Tu cuerpo no es solo cuerpo. Tú tienes un alma también. Tu cuerpo y tu espíritu. Y dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. ¿Qué quiere decir? Que también nosotros podemos vivir en esa unidad. Tenemos cuerpo, tenemos materia, y la materia se muere. La materia se destruye, ¿cierto? La materia un día llegará a su término. Pero el alma es inmortal. El alma que es unida a nosotros a tal manera que no podemos dividirla, porque si la dividimos, morimos, porque un cuerpo sin alma está muerto. Entonces, ahí somos creados imagen y semejanza de Dios, porque Dios está tan unido entre sí, el Padre con el Hijo con el Padre, y el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Y a eso estamos llamados como cristianos, hermanos, a vivir en esa unidad. Y esa unidad se logra única y exclusivamente a través del amor. A través de la tercera persona, Santísima Trinidad. Jesús pudo haber predicado todo lo que predicó. Pudo haber dicho todo lo que dijo. Pudo haber hecho milagros a diestras y a siniestras. Pero si el corazón del ser humano no se rinde al amor de Dios, de nada sirve. Conozco grandes teólogos que saben mucho de Biblia, conocen mucho de teología, pero que son ateos. ¿Por qué? Porque el corazón lo tienen duro, lo tienen cerrado al amor que cambia el corazón, al amor que da vida a nuestra relación con Dios, al amor que nos hace diferentes y nos llega a ser, si así lo deseamos, más y más imagen y semejanza de Dios, para lucir más como Dios, para vivir más como Dios, para reflejar a Dios, a ese Jesús, a tanta gente que necesita de Dios y que muere internamente porque hay una terrible ausencia de Dios en el mundo de hoy. La vida es corta, hermanos. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú con tu vida? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Cómo estoy haciendo para que el mundo conozca a Jesús? Para que el mundo conozca la maravilla de la Santísima Trinidad. 3 en 1. Solamente el amor es capaz
de hacer algo semejante en nuestras vidas. Y por eso necesitamos reflexionar, meditar sobre esta fiesta trascendental que la iglesia nos ofrece. Padre, Hijo, Espíritu Santo, qué hermoso sería si de ti se pudiera decir lo mismo. Tú y tu esposa están tan unidos que son como si fueran un solo ser. Tienen hasta las mismas mañas, la misma forma de hablar, las mismas expresiones, los mismos deseos, los mismos gustos, porque a medida que él y ella se van uniendo más y más en el amor, se van pareciendo más el uno al otro. ¿No se han fijado en eso? Es una realidad. A medida que tú y yo nos vamos haciendo más unidos a Jesús, a medida que nosotros vamos acercándonos más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo, poquito a poco nos vamos pareciendo más a Jesús. Por eso cuando vemos una persona que da pobre testimonio de vida cristiana, una persona que es apática, que es extremadamente seria, que siempre se está quejando, que siempre está maldiciendo, que siempre está enojado. ¿Dónde está Dios en esa persona? Aunque diga que es cristiana, ¿dónde está Dios? Porque qué difícil es reconocerlo. Porque el que tiene a Dios dentro de sí, a pesar de problemas y dificultades y situaciones adversas en la vida, que todos las tenemos y todos pasamos por ellas, hay gozo en el corazón, hermanos. Hay alegría en el corazón, hermanos. Hay amor en el corazón, hermanos. Y se nota la diferencia. Por eso a mí me gusta preguntar a las personas con quien comparto la fe, ¿y ustedes han recibido Espíritu Santo? ¿Ustedes son verdaderos cristianos? Sí. Hermano, hermana, y se te nota. Pregunta a tu esposo si se te nota, pregunta a tu esposa si se te nota, pregunta a tus hijos si se te nota, pregunta a tus padres si se te nota. No solamente decir yo soy cristiano, pero es vivir en esa unidad, vivir en ese amor al cual el Señor te llama a ti, me llama a mí, nos llama a todos nosotros. Imagínense ustedes si cada matrimonio, si cada familia comenzara a vivir en esa unidad, a imitación de la Santísima Trinidad, este mundo sería diferente, totalmente diferente. Por eso el Señor Jesús, a través de San Pablo, nos invita en la carta a los Romanos a revestirnos con un vestido nuevo. Y el vestido viejo del mundo, la mundanidad ya no nos queda. Ese vestido está demasiado apretado para nosotros. No nos luce. Pues voy a ser egoísta, pues voy a ser tacaño, pues voy a ser indiferente a las necesidades de otros, pues voy a preocuparme por mí mismo. Vivimos en un mundo tan egoísta, ¿no es cierto? Y sin embargo el cristianismo es todo lo opuesto. ¿Qué puedo hacer por ti para ayudarte? ¿Cómo puedo gastar mi vida sirviéndote a ti en tu necesidad? ¿No fue eso lo que hizo Jesús? Entonces nosotros como discípulos de Jesús no podemos ser diferentes. Qué gran diferencia haríamos como personas, como familias, si viviéramos esa unidad y el mundo comenzara a reconocer que somos diferentes. Gloria a Dios. Y somos diferentes porque estamos llenos del amor de Dios. Y somos diferentes porque al haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, estamos reflejando al mismo Dios. La Santísima Trinidad, tres divinas personas, un solo Dios verdadero, con nuestras familias, nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros hermanos, y aún sí, y por qué no, con las personas que más daño nos han hecho. Que nosotros optemos, hermanas y hermanos, por un cambio de vida. A eso el Señor nos llama en este acontecimiento tan supremamente especial, la celebración de la Santísima Trinidad. Un cambio de vida. A buscar la unidad. A vivir una vida donde fluya más el amor de nosotros a otras personas. Fluya más nuestro deseo de servirles. Y en vez de quejarnos tanto, de rechazarlos, de envidiarlos, de decir chismes a diestra y a siniestra de ellos, de reconocer que lo que hagamos por el más pequeño lo hacemos por el mismo Señor. El mundo cambiará entonces, hermanos. Y no solamente celebraremos la fiesta de la Santísima Trinidad, la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero nos uniremos a esa fiesta de corazón, porque también en nuestras vidas hemos encontrado esa unidad en el amor que Dios nos ha brindado al habernos creado a imagen y semejanza de Él.
Que así sea. Al terminar esta pequeña catequesis, quiero compartir con ustedes que tenemos nuevos libros. El libro Conozca Más su Fe Católica, que responde a unas 100 preguntas sobre la fe y está en el catálogo religioso de WTN con todas las demás publicaciones de este siervo de Dios, como Conozca Primero su Fe Católica, Cuántas iglesias fundó Jesús, 150 historias que cambiarán tu vida y promesas bíblicas para tiempos difíciles. Para adquirirlos pueden llamar al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. También quiero informarles que tenemos un nuevo libro a la disposición de ustedes de Madre Angélica y se titula ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? Y este libro también está en el catálogo religioso de WTN para la conveniencia de ustedes cuando lo quieran adquirir. Ojalá que sea pronto porque está muy bueno y vale la pena leerlo. Hermanas y hermanos, que Dios les bendiga en abundancia, que el Señor siempre les dé la fuerza y el poder para imitar de verdad a ese que nos ha creado imagen y semejanza de Él, que es el mismo Dios. El número telefónico para que se comuniquen con nosotros es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Y qué bueno, hermanos y hermanos, que estamos una vez más juntos en este su programa. Conozca Primero su Fe Católica, soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, quería felicitarlo pues su programa tiene muchas enseñanzas. Quiero pedirle un consejo. Ahora no estoy estudiando, pero pronto entraré. Siento que debería servirle a Dios en algo, aunque nunca he ayudado a un pobre o he dado limosna. ¿Qué me aconseja que haga? Dios lo bendiga. Camila, de 16 años, desde Colombia. Camila, muchísimas gracias y felicidades porque te das cuenta, hermanita, que ya es hora que comiences a hacer algo por otras personas, ¿no? 16 años y tienes grandes oportunidades de hacer muchísimas cosas. Cuando nosotros usamos la gracia que Dios nos da para acercarnos a Dios, y acuérdense que nosotros no podemos acercar a Dios sin que tengamos esa gracia para desear acercarnos a Él y acercarnos a Él, porque solamente Él nos puede dar esa fuerza, ese poder para buscarlo a Él por encima de todas las cosas. Pero a medida que nos acercamos a Dios, a medida que vamos a tener una relación más íntima con el Señor Jesús, entonces como que brota del corazón el deseo de servirle a Él. Y una de las formas maravillosas de servir a Jesús es sirviendo a nuestros hermanos. El Señor Jesús lo dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, desde el versículo 34 al 45, en que el Señor habla del juicio final y habla de aquellos que sirvieron a sus hermanos. Y el Señor Jesús dice, lo que hicieron por el más pequeño o dejaron de hacerlo, lo hicieron por mí. Y el Señor Jesús al final dirá, aquellos que sí sirvieron, aquellos que sí se preocuparon por sus hermanos, pues irán al cielo y los otros pues irán al infierno, desafortunadamente. Entonces, el estar consciente, Camila, de que todos nosotros estamos aquí en este mundo, no solamente para nuestro propio bien, pero también para el bien de los demás. Qué hermoso sería. Somos tantos cristianos en el mundo, si cada uno de nosotros pusiera nuestro granito de arena para hacer de este mundo uno mejor. Y a veces no tenemos que hacer cosas extraordinariamente grandes, ¿verdad? Solamente con una sonrisa, un Dios te bendiga, un permíteme orar por ti, o tal vez darle al necesitado físicamente pues algún tipo de apoyo, estaríamos haciendo la gran diferencia en este mundo. Nosotros aquí en WTN, por ejemplo, no podemos darle de comer a la gente físicamente, ni de beber a la gente físicamente, pero sí podemos darle de comer y de beber la palabra de Dios. Y qué hermoso si cada cristiano, si cada uno de nosotros comenzara a hacer la diferencia en este mundo en que vivimos. Así que yo te exhorto para que tú hables con el sacerdote de tu parroquia o un sacerdote de tu confianza para ver cómo tú puedes comenzar a servir a los demás. Y recordándote
que lo que hagas por el más pequeño o dejes de hacerlo al mismo tiempo, lo vas a hacer o dejar de hacer por el Señor Jesús. Yo te invito para que comiences a dar de lo mucho o de lo poco que tú tienes. Al fin y al cabo, cuando hacemos eso y nos enfocamos en las necesidades de otras personas, comenzamos a recibir una satisfacción que solamente el servicio a Cristo Jesús lo puede dar. Te animo para que lo hagas. En estos momentos tenemos otro correo electrónico. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. ¿Qué posibilidad hay de poder bautizar a un bebé que desafortunadamente los papás son jóvenes y, como sabe usted, sin Dios y sin ley? Le pido me ayude. Muchas gracias. Dios le bendiga. Diana, de Colombia. Diana, sin Dios y sin ley. Pues yo conozco también muchos jóvenes que sí siguen al Señor Jesús y lo ponen como centro de sus vidas. De nuevo, todos tenemos que hacer algo para hacer la gran diferencia en la vida de muchas personas. Primero que todo, Diana, los que tienen la responsabilidad de bautizar a sus hijos son los padres. Entonces, nadie más debe de buscar el bautismo de las criaturas si los padres no dan el consentimiento. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los padres son los primeros maestros en la fe y son los que están llamados por el mismo Señor a transmitir esa fe a sus hijos. ¿Qué hacer en una situación así? Pues yo creo que es importante leer la carta de San Pablo a los romanos en el capítulo 6, versículo del 3 al 10, y leérsela a ellos, la importancia de que a través del bautismo somos incorporados en Cristo Jesús y recibimos la vida de Dios. Entonces, si ellos quieren darle a sus hijos lo mejor que le pueden dar, es decir, ropa y techo y comida y medicina para que estén saludables y todo lo demás, ¿cuánto más no darle la vida de Dios? Y si ellos realmente no entienden o no quieren entender o no les interesa, yo les recomendaría a usted que hable con un sacerdote de su confianza para ver en qué forma el sacerdote les puede hacer entender a ellos la importancia del sacramento del bautismo. ¿De qué les sirve a estos papás darle a sus hijos dinero, carros, ropa, educación, pero si no le dan lo mejor, que es a Jesucristo? Entonces un día ellos delante del trono de Dios van a tener que responder, y tal vez porque no le dieron lo que tenían que darle a sus hijos, van a perder a sus hijos. Qué triste de papá y de mamá que delante del Señor le tengan que decir: Señor, perdí los que tú me diste. Pero qué hermoso, ¿verdad? Qué satisfacción el poderle decir al Señor: Señor, gracias porque con la fuerza que tú me diste, con el poder que tú me diste, con la gracia que tú me diste, mi Dios, no perdí a ninguno de los que tú me diste. La mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos, hermanas y hermanos, no es lo material, porque al fin y al cabo eso se termina, eso se acaba, eso llega a su fin. Denle una buena relación con Jesucristo, comenzando con el bautismo y enseñándoles a ellos lo que significa ser un verdadero seguidor de Jesucristo. Si así lo hacen, yo les aseguro, como dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 22, versículo 6, si le enseñamos a nuestros hijos el camino que deben de seguir, cuando sean viejos no se apartarán de él. Enseñémosles el mejor camino, enseñemos el camino de Jesucristo y verán ustedes en sus hijos la misma gloria de Dios. Amén. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿es verdad que los ministros extraordinarios de la comunión se van a ir al infierno por tocar el cuerpo del Señor? En mi parroquia se está formando un movimiento en contra de los ministros y ya no pasan a comulgar con ellos mientras se dicen estas cosas. Por favor, acláreme estas dudas. Félix, de Colombia. Félix, por amor de Dios, ¿de dónde saca la gente que al tocar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo se van al infierno? ¿Tú te imaginas la cantidad de gente que tocó a Jesús, incluyendo la hemorroísa que tocó el dobladillo del manto de Jesús, porque quería acercarse a ese que en alguna forma reflejaba a Dios? Tal vez ella no estaba consciente de que Jesús era Dios, pero en alguna forma Jesús reflejaba a Dios. Y le toca el dobladillo. ¿Cuánta gente se acerca a Jesús? Y no solamente cuánta gente se acerca a Jesús, ¿cuánta gente fue tocada por Jesús? Para los judíos, una persona que tenía una enfermedad
como que asquerosa, por ejemplo, la lepra, para muchos. Al una persona que no tenía esa enfermedad tocar a ese otro que sí la tenía, la impureza, de acuerdo a la cultura judía, que tenía ese enfermo, se la contagiaba al que estaba puro, al que estaba sin enfermedad, y ese puro se convertía en impuro. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículo 40 en adelante, dice la palabra de Dios, que se le acerca un leproso a Jesús. Y dice el leproso: si quieres, puedes limpiarme, le dice el leproso a Jesús. Y dice la palabra de Dios, versículo 41, Jesús, sintiendo compasión, extendió su mano y lo tocó. Lo tocó. Quiero, queda limpio, le dijo Jesús al leproso. Inmediatamente se le quitó la lepra. Palabra del Señor. El tocar al Señor reverentemente no es un pecado. Y sobre todo la iglesia ha mandado de que personas que están entrenadas para ser ministros extraordinarios de la Santa Eucaristía puedan ayudar al sacerdote o al diácono en la distribución del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es mandato de la iglesia. Y las personas que dicen que esas personas que son ministros extraordinarios de la Eucaristía se van al infierno, ellos son los que están faltándole terriblemente el respeto a la jerarquía de la iglesia. Y ellos son los que tienen que tener mucho cuidado, porque están difamando a la iglesia de Jesucristo, diciendo esas atrocidades que nada tienen que ver con la sana ortodoxia de la iglesia. Es decir, cuando el obispo acepta a ciertas personas para que apoyen y ayuden a los sacerdotes en la distribución del Santo Sacramento, supuestamente estas personas están preparadas, y no solamente teológicamente, pero también moralmente, para así hacerlo. Entonces, hermanos, por el amor de Dios, acuérdense que recibiendo el Santo Sacramento de un sacerdote o de un diácono o de un ministro extraordinario de la Eucaristía, es el mismo Señor Cristo Jesús a quien recibimos en la Santa Comunión. Y decir otra cosa es definitivamente ir en contra de la voluntad y de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Estamos en su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué no podemos optar por quedarnos en el cielo o venir al mundo? Dios nos crea, nos manda al mundo y tenemos que soportar la maldad que se le escapó de sus manos. Dios conoce el futuro y a pesar de eso creó al diablo. Para colmo de males, nos deja la marca del pecado original. ¿Cómo pretendemos ganar esta batalla imposible? Yo creo que a muchos, si se les hubiera dicho realmente cómo era el mundo, no hubiéramos optado por venir. Yo no recuerdo haber optado por venir al mundo. Jesús vence al pecado, pero siendo Dios en un cuerpo humano. Él era Dios en forma de humano. Gracias por responder. Raúl, de Argentina. Raúl, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Hay tantos puntos que yo veo en tu pregunta. Vamos a ver cómo lo hacemos. Primero, el venir al mundo pues puede ser un terrible como que desconcierto, una pesadilla, si lo quieres decir así, o pues algo precioso. La vida no tiene que ser algo triste, algo doloroso, algo, aunque sí vamos a experimentar valles de lágrimas definitivamente, pero la vida también es algo maravilloso, algo precioso. Depende con el prisma con que nosotros vemos lo que nos rodea.
Y nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y en el 2, que Dios creó todo y todo lo que Dios creó lo vio bueno. Es decir, todo lo que Dios crea, lo crea perfectamente bien, y la cúspide de su creación somos nosotros, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Ahora, Dios nos da a nosotros la autoridad para cuidar su creación. Y si nosotros destruimos su creación, pues es cosa nuestra. Es igual que tú traes a tus hijos al mundo, pero tú los traes con la esperanza de que ellos puedan disfrutar de la vida, que puedan tener una vida feliz, una vida placentera, que van a tener problemas y dificultades sin lugar a dudas. Pero al mismo tiempo, qué hermoso para un papá y una mamá que se aman y que se unen en ese momento santo de intimidad sexual para poder procrear. Si nosotros tuviéramos una actitud tan derrotista, nadie tendría hijos, nadie, ¿verdad? Lo mismo Dios crea porque el amor es un poder creativo y nos trae al mundo, pero con el deseo y con la esperanza de que nosotros podamos tener una vida feliz, y nos da la gracia para poderlo hacer. Tú dices que a Dios se le escapa el mal. No, a Dios no se le escapó el mal. Dios permite el mal. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, que Dios nos ofrece dos caminos, el bien y el mal, la vida y la muerte. Pero dice la palabra de Dios, dice el Señor, escoge el bien, escoge la vida, y vivirás no solamente tú, pero toda tu familia. Es decir, porque tenemos el poder para influenciar a otras personas, especialmente a nuestros hijos, a aquellos que están más cerca de nosotros, en una forma u otra. Y qué bueno si los padres, como estábamos hablando anteriormente, transmiten la fe a sus hijos en Cristo Jesús, para que ellos, cuando sean ya viejos, no se aparten de la fe. Otra cosa que tú estabas diciendo acerca del pecado original, pues el pecado original lo encontramos en la Santa Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Adán y Eva pecan y pierden el paraíso. Y como consecuencia, no solamente ellos, pero también pierden el paraíso sus hijos y todos los demás que hemos venido después. Pero si bien es cierto que el pecado original nos ha apartado de Dios y los unos de los otros, como dicen algunos teólogos y muchos santos de la iglesia, feliz culpa. Es decir, bendito sea Dios por esa culpa de Adán y Eva, que al cometer el pecado necesitamos un Salvador. Y la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, nos promete ese Salvador que aplastará la cabeza del mismo Satanás. ¿Y quién es el Salvador? Jesucristo. ¿Y qué va a hacer Jesucristo? No solamente padecer por nosotros, morir por nosotros y resucitar para que nosotros tengamos vida nueva, pero nos da la gracia. Nos promete su Espíritu Santo a través de las fuentes de vida que son los sacramentos. ¿Para qué? Para que nosotros nos levantemos de las miserias en que estamos metidos y comencemos a caminar una vida nueva de la mano del Señor Jesús. Hay montones de pasajes en la Santa Biblia en que vemos cómo el Señor nos da la fuerza y le da la fuerza a tanta gente para que puedan vivir en victoria. Y por último, tú dices que Jesús como Dios pudo vencer el pecado. No, Jesús como hombre venció el pecado. Acuérdate que en Jesús hay dos naturalezas, la humana y la divina. Jesús como humano, en su naturaleza humana, vence el pecado, y no solamente vence el pecado, pero nos promete que nosotros con Él venceremos el pecado y nuestra será la victoria total un día en su gloria en el cielo. Aleluya, la vida es preciosa. Y no solamente por lo que podemos experimentar aquí, pero por la meta que tenemos, que es la vida de Dios, unidos a Dios en su gloria, en su presencia en el cielo. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, unas amigas de otra religión siempre me citan la Biblia y no les puedo contradecir. Afirman que solo son 144,000 los que irán al cielo. Yo no creo eso, pero me es imposible discutirles. ¿Podría decirme qué debo contestar la próxima vez que me toquen ese tema? Gracias y que Dios los siga bendiciendo. Ana María. Ana María, si nosotros vamos al libro del Apocalipsis, en el capítulo 7, vamos a ver cómo la palabra de Dios nos habla de que 144,000 van a experimentar el cielo. Dice la palabra de Dios, versículo 4, capítulo 7, y seguimos hasta el 9. Entonces oí el número de los marcados con el sello, es decir, sello de aprobación. Ustedes son míos y ustedes estarán en mi presencia para toda la eternidad. 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Estamos hablando aquí de
144. ¿Y por qué 144? ¿Qué significa el número 144? 12, las tribus del Antiguo Testamento, y 12, los apóstoles del Señor Jesús. 12 más 12, 12 por 12, 144. Si tengo mis matemáticas correctas. 144. Y 1000 es un número que significa una cantidad imposible de contar. Una cantidad imposible de contar. 12 del Antiguo Testamento, es decir, todo el pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y el Nuevo Testamento, la iglesia, la nueva creación, comenzando con los pilares de esa iglesia, de esa nueva creación, que son los discípulos más cercanos del Señor, que son los apóstoles. Y 1000 de nuevo es un número incontable, tanto así que si seguimos leyendo la Santa Biblia, en el capítulo 7, versículo 9, fíjense lo que dice Juan que él puede ver. Dice, después de esto, vi un gentío inmenso. ¿Dónde los vio? En el cielo, en la gloria y en la presencia de Dios. Imposible de contar. De toda nación y raza, pueblo y lengua, que estaban de pie delante del trono. ¿Y dónde está el trono? En el cielo. ¿Qué significa el trono? La gloria de Dios. Estaban delante del trono y del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Vestidos con vestiduras blancas. ¿Por qué de blanco? Porque significa victoria. Han alcanzado la meta, que es presencia de Dios, que es el cielo. Y con palmas en sus manos. La palma, de nuevo, es símbolo de victoria y también es símbolo de alabanza a Dios. Y gritaban con voz poderosa, ¿quién salva fuera de nuestro Dios que se sienta en el trono y el Cordero? ¿Qué hacer, mija? Lee más la Biblia. Busca asesoría de un sacerdote que te ayude a entrar en un grupo de Biblia, porque dice la palabra de Dios que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y lo tercero que yo te invito a hacer, así que lo primero es lo que te dije, ¿verdad? Que lo apliques, lo de los 144,000. Lo segundo, que estudies la Biblia. Y lo tercero, ten cuidado con tus amistades. Sobre todo en este tiempo en que todavía no estás fuerte en tu fe y en tu conocimiento de la palabra de Dios, pues trata de afirmar tu fe antes de que tú tengas amistades que te reten y que tal vez te lleven hacia el error. Mucho cuidado. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico. Adelante, por favor. Estimado presbítero, reciba un cordial saludo de su hermano en Cristo. ¿Qué versión bíblica emplea en su programa de televisión? Además, le comparto que mi esposa es católica y yo protestante. Nos casamos en una iglesia luterana. ¿Puede ella participar de la Eucaristía Católica Romana? Ella lo desea, pero cree que no puede. Agradezco su respuesta. Firma un luterano por Cristo. Hermano luterano, primero que todo, muchísimas gracias por ver este programa. Te agradezco desde lo profundo de mi corazón y te felicito porque estás buscando respuestas a preguntas. En el caso de tu esposa, primero que todo me pregunta acerca de la Biblia. La Biblia que yo uso es la latinoamericana y es para mí la Biblia que tiene un lenguaje más sencillo, más de todos los días, y por eso es que la utilizo especialmente en el programa, aunque tengo otras Biblias, pero esta es la que uso siempre, la Biblia latinoamericana, y creo que edición 2002, si no me equivoco. Sí, en la edición 113 y fue revisada en el 2002. En relación a tu esposa, si se bautizó católica y se casó fuera de la iglesia católica, la iglesia no reconoce el matrimonio como un sacramento. Entonces ella no puede comulgar en estos momentos. Lo que yo sí te invito, si está dentro de tu corazón hacerlo, que ustedes hagan lo que se llama una convalidación. Es decir, que ustedes vayan donde un sacerdote y que ustedes pidan convalidar o hacer válido en la iglesia católica el matrimonio de ustedes, para que ella entonces pueda recibir la Santa Comunión. En estos momentos ella fue bautizada, me imagino yo, pero no está en comunión con las enseñanzas de la iglesia, y es importante que ella pueda estar en comunión con las enseñanzas de la iglesia, es decir, en relación en este caso al matrimonio, para que ella pueda recibir la Santa Comunión. Yo te invito para que por amor a ella, pues te acerques a un sacerdote y los dos comiencen la preparación para convalidar el matrimonio. Y si lo ves en tu corazón, en tu mente, la posibilidad de
conocer más a fondo las enseñanzas de la iglesia, hay medios excelentes de RICA, R-I-C-A, que son los cursos formativos para aquellos que quieren conocer más sobre las enseñanzas de la Iglesia Católica. Así que te invito para que ustedes dos puedan comenzar uno de estos cursos en la parroquia que sea de conveniencia para ustedes. Tenemos una llamada de Oregón, de Olivier. ¿Me escucha? Hola, padre, gusto en saludarlo. Gracias igualmente. Bienvenido. Adelante, por favor. Padre Pedro, ore por mí, ya que me encuentro en mi noche oscura. Quería hacer una pregunta sobre cuál es la diferencia, por ejemplo, de un cuadro o de las reliquias de algún santo a comparación de la medalla milagrosa de la Virgen y a la medalla de San Benito, ya que nos dicen que los cuadros no tienen poder y después dicen que estos objetos sí tienen. ¿Me podría explicar la diferencia? El que tiene poder es Jesucristo, nadie más. Es decir, las reliquias pueden ser utilizadas por el Señor, como el Antiguo Testamento, para levantar a alguien, para sanar a alguien, para quitarle a alguien la miseria en que está viviendo, pero es el Señor quien tiene el poder y eso quiero que quede claro. Las medallas, las reliquias, las pinturas, todas esas cosas que pueden ser muy, muy importantes en nuestra fe, simplemente representan al único que tiene poder para sanar, para liberar, para salvar, y ese es Jesucristo. Y tenemos que estar conscientes que ni siquiera los santos en sí tienen poder por ellos mismos. Los santos son instrumentos que Dios utiliza porque han obtenido no solamente la gracia de Dios, pero han respondido a ella en formas extraordinarias y se encuentran en la presencia de Dios. Son instrumentos que Dios utiliza, como nos puede utilizar a ti y a mí, para tocar muchos corazones y para hacer muchas cosas hermosas. Pero al fin y al cabo, el que tiene el poder absoluto y total y nadie más es Cristo Jesús nuestro Señor. Tenemos en estos momentos otra pregunta. Adelante, por favor. Mucho me temo, señor sacerdote Pedro, que tú haces parte de la maligna Congregación para la Defensa de la Fe o la Antigua Inquisición. No acepto que nos llames ignorantes o tardíos de mente al afirmar semejante herejía de que la Santa María, Madre adoptivo de Cristo, hombre en la tierra, sufrió una asunción al cielo. Usted no puede comparar el arrebatamiento que Dios hizo con Elías, Enoc y la resurrección de Moisés con María. Adorar a María es adorar a Isis, Venus o Afrodita. La Biblia no dice eso. María no es intercesora entre los hombres y Dios Padre. Tenemos sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, solo Jesucristo. Creo que usted sabe la cita de Pablo a los romanos. Además, el primer papa no fue Pedro, fue Constantino. Investigue qué es la palabra papa. No blasfeme al decir que el papa es el sucesor de Cristo en la tierra, pues todos somos sucesores de Cristo en la tierra. Id y evangelizar, dice el Señor. No enseñe tradiciones de hombres. La Biblia dice, salid de ella, Babilonia religiosa, pueblo mío, para que no seáis partícipes de la ira de Dios. En conclusión, siguen enseñando las herejías y blasfemias de la Edad Media. Lea la Biblia y no tuerza la Escritura para sostener doctrinas falsas. Alberto Sánchez. Alberto, hermano, ¿qué cantidad de veneno tienes en tu corazón? ¡Qué terrible! Dime, ¿a qué iglesia tú vas para nunca jamás poner un pie en esa iglesia? Porque qué cantidad de veneno te han metido en el corazón, hermano. Y esos son los problemas grandes, hermanas y hermanos, que tenemos con nuestros hermanos separados. Sean hermanos, sobre todo los evangélicos, y sobre todo muchos pentecostales, desafortunadamente, pero una cantidad de veneno que se les siembra en el corazón que es horrible. Y yo me pregunto, la situación de San Pablo en los Hechos de los Apóstoles capítulo 9, cuando perseguía Saulo de Tarso la iglesia de Jesucristo y recibe esa visión del cielo en que escucha la voz de Jesús que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo pregunta, ¿y a quién estoy persiguiendo, Señor? Y Jesús le dice, me estás persiguiendo a mí. ¿Por qué? Porque estaba persiguiendo la iglesia de Jesucristo. Hermano, tú estás haciendo lo mismo, pero yo creo que con un corazón más envenenado todavía que el de San Pablo. San Pablo recuperó su razón, se dio cuenta que estaba realmente persiguiendo al mismo Jesús, a Dios.
y su vida cambió y se convirtió en los grandes pilares de la Iglesia católica, la iglesia instituida por Jesús, la única iglesia instituida por Jesús sobre Pedro y demás apóstoles, es decir, la iglesia que es voluntad de Dios. Y tú estás dañando terriblemente esa iglesia que al fin y al cabo es la obra del mismo Dios. Yo no sé quién te ha dado a ti autoridad para enseñar lo que estás enseñando. Primero que todo, María, nosotros no adoramos a María. Y María no es la madre adoptiva de Jesús. María lo tuvo en su vientre. ¿De dónde tú sacas? ¿Dónde está en la Biblia que María fue la madre adoptiva de Jesús? Si Jesús se desarrolla en el vientre de María Santísima, María es concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Ella es la que le da vida a Jesús. Y Jesús tiene dos naturalezas, la naturaleza divina, Él es Dios, y la naturaleza humana. Él recibe todo de María Santísima. No es la madre adoptiva, es decir, ella es la madre biológica de Jesús. El decir también que es que dice tantas cosas que así me he quedado pasmado. El decir que el Papa fue Constantino. ¿De qué estás hablando, hermano? No conoces en absoluto la historia de la iglesia en sus principios. ¿De qué estás hablando? Si a quien le da Jesús autoridad es a Pedro. Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno, incluso tu poder envenenador, no tiene autoridad en absoluto sobre la iglesia. Yo te invito, hermano, para que tú recapacites. Es decir, si tú te quieres ir a la iglesia, te quieres ir bien. Pero ¿por qué no te encaras contra los musulmanes, por ejemplo, que no creen que Jesucristo es Dios? ¿Por qué no luchas en contra los budistas o en contra los maometanos o en contra de los que siguen a Confucio, que al fin y al cabo no creen en Dios? ¿Por qué te aferras en degradar la iglesia de Jesucristo? ¿No te das cuenta que lo que estás haciendo es el mismo papel de Satanás? Que te estás dejando usar por el mismo diablo para tratar de destruir la iglesia que Jesús ha prometido, que los mismos poderes del infierno jamás la podrán vencer. Queremos recordarles que ya muy pronto, en octubre, si Dios así lo permite, estaremos viajando a Tierra Santa del 12 al 23 de octubre del 2021. Para más detalles, por información, contacten por favor a Maciel Carrasco, a Canterbury Pilgrimages, el número telefónico 603-941-3078. Repito, Canterbury Pilgrimages, Maciel Carrasco, 603-941-3078, o puede escribirle a maciel@canterburypilgrimages.com, Maciel con dos S, maciel@canterburypilgrimages.com, en caso que tengan alguna pregunta o que quieran pues inscribirse. Recuerden, todos los libros que tenemos en el catálogo religioso de EWTN están a su entera disposición. Para adquirirlos pueden llamar al número telefónico 205-795-5814. De nuevo, teléfono para comunicarse con el catálogo religioso de WTN, 205-795-5814. Que el Señor les bendiga en abundancia este día y por siempre, y esperamos sus preguntas, sus comentarios, y para hacerlo vayan por favor a padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Esperamos sus donativos. Con ustedes pueden hacerlo. Este programa y los demás son muy costosos y necesitamos el granito de arena de cada uno de ustedes y de nosotros también. Y recuerden que necesitamos sus oraciones más que cualquier otra cosa, así que no dejen de hacerlo, por favor. Orar por EWTN, por Radio Católica Mundial y sus muchas afiliadas, y también orar por Madre Angélica para que ella siga guiando este canal y este servicio que ofrecemos al mundo entero. Que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe, y sobre ustedes para que les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.